Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Continuamos con el tema de razones trigonométricas 1. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que tener en cuenta en razones trigonométricas es que una razón viene a ser la comparación de dos magnitudes. Como estamos hablando de trigonometría, viene a ser la comparación de dos de los lados de un triángulo. En este caso, de un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? De un triángulo rectángulo. La razón viene a ser el cociente de dos de los lados de un triángulo rectángulo. Razón trigonométrica viene a ser la comparación de dos de los lados de un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo, chicos? Y solo, obviamente, es aplicable a triángulos rectángulos. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? ¿Hay alguna característica que cumple en este triángulo rectángulo, jóvenes? La principal característica es que su ángulo más grande siempre será igual a 90. Este ángulo siempre será 90 grados. Este ángulo siempre será 90 grados. A este ángulo 90 grados se le dice ángulo recto y se le representa así como estoy sombreando este pequeño cuadradito. A eso se le llama ángulo recto o ángulo de 90 grados. Ya no se pone 90 grados. Basta con poner esto, con denotar este símbolo para sobreentender que es un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Otra característica, chicos, es que la suma de sus ángulos agudos, estos son los ángulos agudos, chicos. Acá tengo el ángulo agudo alfa y el ángulo agudo teta. Este es el ángulo recto. Este es el ángulo recto. Ángulo agudo, ángulo agudo. La característica, otra de la característica principal del triángulo rectángulo es que tanto el ángulo agudo alfa como el ángulo agudo teta, ambos siempre serán complementarios, es decir, sumarán 90 grados. Esa es otra característica también muy importante en un triángulo rectángulo. Tú has de saber que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180, ¿sí o no? Si yo sumo alfa más teta, acá ya te dije que alfa más teta es 90, entonces alfa más teta 90, más este 90 de acá, ¿cuánto será? 90 más 90, 180. Y sabes muy bien que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180. Entonces ahí se cumple, ¿ve? Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿eh? Que la suma de los ángulos agudos de todo triángulo rectángulo será igual a 90 grados. Y lo siguiente, chicos, que debemos de tener en cuenta para poder calcular las razones trigonométricas de todo triángulo rectángulo es la identificación de los lados de este. Es decir, quién vendría a ser la hipotenusa y quiénes vendrían a ser los catetos. Es muy importante eso, ¿eh? Que sepas reconocer o identificar los lados de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, chicos, lo primero que se debe de reconocer, por favor, te repito esto, es la hipotenusa. Es la hipotenusa. Y para que tú puedas reconocer la hipotenusa, lo primero que tienes que hacer es reconocer o identificarte o situarte en el ángulo 90 grados. Aquí está el ángulo recto o ángulo de 90 grados. Ahí está. Y luego el lado, escúchame bien, el lado que se lo pone a 90, el lado que se lo pone a 90, ahí está. El lado que se lo pone a 90, ese lado que se lo pone a 90, a ese lado se le va a llamar hipotenusa. Ahí está. Hipotenusa. A ese lado, a este lado que se le opone a 90, ahí está, el lado que se le opone a 90 se le va a llamar hipotenusa. Es muy importante que sepas eso, es muy, muy importante, ¿ya? Al lado que se le opone a 90 grados o a ángulo recto, a ese lado se le llama hipotenusa. Es lo primero que tienes que reconocer, la hipotenusa. Ahí está, el que se lo pone a 90.
Una vez ya reconocido la hipotenusa, los otros solamente van a ser catetos. Como esta vendría a ser la hipotenusa del lado AC, hipotenusa, los otros solamente van a ser catetos, chicos. Este será cateto y este también será cateto. Y si quieres le puedes llamar cateto 1 y este cateto 2, ¿de acuerdo? Profesor, cateto opuesto, cateto adyacente, ahorita te explico, ahorita te explico. Ahora vamos a reconocer los catetos tanto opuesto y adyacente. Obviamente dame la hipotenusa, pero tú ya sabes cómo reconocer la hipotenusa. Te recuerdo que la hipotenusa es aquel lado que se le opone a 90 grados. Es el que se lo pone a 90 grados. Esa es la hipotenusa. H de hipotenusa solamente le estoy poniendo, ¿de acuerdo? Ahora los catetos. Va a depender, la identificación de los catetos va a depender de la ubicación de los ángulos, chicos. Va a depender en gran medida de la ubicación de los ángulos. Si el ángulo está en la parte de arriba, es decir, acá, o si el ángulo está en la parte de abajo, es decir, ahí. Entonces, eso va a depender de la ubicación del ángulo. Supongamos que yo quisiera ubicar al ángulo, en este caso, acá arriba. Y le voy a llamar teta, ¿de acuerdo? Le voy a llamar teta. ¿De acuerdo? Ahí está. Ok. El lado, escúchame bien, el lado que se le opone al ángulo, el lado que se le opone al ángulo, ahí está. El lado que se le opone al ángulo, o el cateto, si quieres, que se le opone al ángulo, ese lado que se le opone al ángulo, se le va a llamar justamente ese mismo nombre, cateto opuesto. Tú sabes que opuesto viene de oponer. Es justamente porque se le opone al ángulo. Por eso se le llama cateto opuesto. ¿De acuerdo? Cateto opuesto. Porque se le opone al ángulo. ¿De acuerdo? Porque se le opone al ángulo. Y el ángulo, chicos, el lado que está al costadito del ángulo, el lado que está al costadito del ángulo, así como indica la flecha, a ese lado se le va a llamar cateto adyacente. Cateto adyacente. ¿Ya? El que está al costadito. Porque adyacente es sinónimo de junto a, o también se le dice, al lado a, o vecino de. En este caso, junto al ángulo teta, o al lado a teta, o al lado de teta, ¿no? O al lado de teta, como quieras verlo, ¿ya? Por eso, adyacente es sinónimo de vecino, o de junto, o de lado de, qué sé yo, ¿no, chicos? Por eso, cateto adyacente, es decir, cateto que está junto al ángulo. ¿Ya ves? Es el cateto adyacente. El cateto opuesto es el que se le opone al ángulo y la hipotenusa es el que se le opone a 90. Por favor, lo primero que tú tienes que reconocer es la hipotenusa. Lo primero que tú tienes que reconocer es la hipotenusa. ¿De acuerdo? Chicos, pasaremos a calcular las 6 razones trigonométricas del ángulo teta. Estamos hablando de este ángulo teta. Este es el ángulo teta. Vamos a calcular las 6 razones trigonométricas. ¿Y cuáles son esas 6 razones trigonométricas? Estas son, ¿ve? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Ese es el orden que debes de poner. O ese es el orden en el que debes colocar estas 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Ya? Sen, seno, cos, coseno, tan, tangente, cot, cotangente, sec, secante y CSC, cosecante. ¿Ya? En este caso vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo teta. ¿De acuerdo? Del ángulo teta. Muy bien. Dicho esto, chicos, entonces vamos a utilizar una memotecnia para calcular las 6 razones trigonométricas. ¿Recuerdas tú si alguna vez habrás hecho algún viaje, por ejemplo, a la selva central? O a Tarapoto, o a Pucallpa, o a Loreto. Acá nomás cerca, Pichanaki. Hace un calor infernal, chicos, en Pichanaki. Yo recuerdo cuando fui de visita, deseaba en esos momentos, aunque no me lo creas,
una coca, pero bien helada, para refrescarme, pues, ¿no? Eso es lo que tú seguramente cuando estés en esos lugares muy calientes es lo que vas a desear. ¿Qué es lo que vas a desear? Vas a desear una coca, eso sí, helada, bien helada. Te pregunto nuevamente, ¿qué es lo que vas a querer? Ahora de derecha para izquierda, ahora de derecha para izquierda. Una coca, eso sí, helada, helada. Y con esa memotecnia, coca, helada, helada, ya tienes las 6 razones trigonométricas. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahí tienes ya las razones, las 6 razones trigonométricas. Ojo, todo esto viene de acá, de ese triángulo. Saber reconocer sus partes, saber identificar sus partes. Lo primero que se identifica es la hipotenusa, ¿de acuerdo? Luego ya viene el cateto opuesto y el cateto adyacente por último. Me olvidaba algo muy importante, chicos. El teorema de Pitágoras, pues. El teorema de Pitágoras. Supongamos que el lado supongamos que el lado AB tenga una longitud de A. El lado BC tenga una longitud de B. ¿De acuerdo? Ahí está. Y el lado AC tenga una longitud de C. ¿De acuerdo? De C minúscula. ¿Ok? Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que te dice? El teorema de Pitágoras te dice hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa acá? C, ¿sí o no? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, ya sea cateto adyacente o cateto opuesto, da igual. Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, en este caso el cateto opuesto. Da igual, chicos. Puedes poner primero cateto opuesto y luego cateto adyacente o cateto adyacente y cateto opuesto, como quieras, ¿ya? Es decir, poniéndolo en función de las longitudes literales que hemos puesto, empezaríamos con hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? En este caso, C. Sería C al cuadrado. Es igual a cateto adyacente al cuadrado. En este caso, ¿quién sería? B, ¿no es cierto? Cateto adyacente es B. B al cuadrado. Más cateto opuesto al cuadrado. Cateto opuesto al cuadrado. Cateto opuesto es A. Entonces sería, obviamente, A al cuadrado. Ese sería el teorema de Pitágoras, chicos. Es muy importante eso. Cada vez que tú no tengas un lado o que te falte un lado, tú aplicas teorema de Pitágoras. Ahí está. Ese es el teorema de Pitágoras, no olvidar, ¿ya? Es más, lo voy a poner acá abajito. Teorema de Pitágoras. Es muy importante eso, chicos, por favor. ¿De acuerdo? Empezamos con la resolución de ejercicios. Ahí, en practiquemos, acá, me pide calcular X. En este triángulo rectángulo. Algo más que me olvidaba mencionarte, chicos, que el teorema de Pitágoras solo se aplica en triángulos rectángulos. Solo, única y exclusivamente en triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? Por favor, ¿ya? Solo en triángulos rectángulos. Aquí en la número 1 me pide calcular X. ¿X dónde está? Está aquí. ¿De acuerdo? Este lado mide 4 y este otro lado mide 3. Me pide calcular X. Profesor, pero ¿cómo calculamos X? Primero, démonos cuenta si es un triángulo rectángulo. Pregunto, ¿será un triángulo rectángulo este de aquí? Obvio, sí es. Seguramente tú me vas a decir que sí es porque uno de sus ángulos mide 90 grados.
Entonces ya podemos afirmar alegremente de que este es un triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos mide 90. ¿De acuerdo? Podemos aplicar teorema de Pitágoras, pero antes de eso, reconoce los lados, chicos. El que se lo pone a 90, ¿quién vendría a ser el que se lo pone a 90? El que se lo pone a 90, profesor, vendría a ser la hipotenusa. Siempre el que se lo pone a 90, empiezas reconociendo la hipotenusa. El que se lo pone a 90 es la hipotenusa. Los otros, ¿qué vendrían a ser? Cateto, cateto. Cateto, profe, cateto opuesto, cateto. No, no interesa eso. Porque no tengo ángulo, pues, ¿ves? No tengo ángulo todavía, ¿ves? No tengo ángulo. No tengo ángulo, ¿ves? No tengo ángulo. Solo le pongo cateto y cateto nada más. Este sí sería la hipotenusa. Este sería la hipotenusa. Este sería cateto y este otro cateto. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Acá está el teorema de Pitágoras, ¿ah? Ahí está, ¿ves? El teorema de Pitágoras. Aquí está. ¿De acuerdo? El teorema de Pitágoras te dice hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es x. Entonces empezamos con x. Hipotenusa al cuadrado. Ahí está. Va a ser igual a cateto al cuadrado. Empiezas con cualquiera de los catetos. Yo quiero con 3. No hay problema. Cateto es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso, 4. 4 al cuadrado. Resuelves. X al cuadrado va a ser igual 3 al cuadrado. Es decir, 3 por 3, 9. Más 4 al cuadrado. Es decir, 4 por 4, 16. Ahí está. X al cuadrado va a ser igual. Chicos, vamos, sume. 9 más 16, sumas y 25. Y así x será igual a la raíz cuadrada de 25. Y raíz cuadrada de 25, ¿cuánto será? 5. X será igual a 5. Esa es tu respuesta. Te das cuenta que cada vez que te falte un valor, mira, acá tienes el triángulo rectángulo. Tienes que este cateto mide 3, tienes que este otro cateto mide 4, pero no tienes la hipotenusa. Cuando en un triángulo rectángulo te falta un lado, entonces utilizas el teorema de Pitágoras para calcular este lado, en este caso x. Y al aplicar y resolver ese teorema de Pitágoras, te arroja el resultado de la hipotenusa, que en este caso sería x. Siempre que te falte un lado de los 3 lados que tiene el triángulo, calcúlalo con el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? En el número 3 también me pide calcular x. Ahí está. Bueno, esto mide x, este lado mide x, este otro lado mide 2, este lado de aquí en realidad mide 4, pero el 4 está un poquito alejado, ¿verdad? En realidad el 4 debería de estar ahí juntito, pues lamentablemente un poco se movió el gráfico ahí. ¿Ya? En realidad debe ser 4, chicos. Entonces, en este triángulo nos pide calcular el lado x, este lado de acá, que es x. Es un triángulo rectángulo, como te habrás dado cuenta. Entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Antes de eso, reconoce los lados, por favor. Reconoce. Si no lo reconoces, se te va a hacer un poco complicado aplicar el teorema de Pitágoras. El que se lo pone a 90, ¿quién es? ¿Cómo se le llama el que se le opone a 90? Al lado que se le opone a 90, ¿cómo se le llama? Hipotenusa. Ahí está. El que se le opone a 90 es la hipotenusa. Este lado vendría a ser la hipotenusa. Estos dos, tanto este como este, vendrían a ser catetos. Profe, pero ¿por qué no los llamas cateto opuesto o cateto adyacente? Ya te dije, todavía no puedo llamarlo ni cateto opuesto ni cateto adyacente. ¿Por qué? Porque no hay ángulo. Acá no hay ángulo. No tengo ángulo. Acá tampoco tengo ángulo. Entonces no puedo llamarlo ni cateto opuesto ni cateto adyacente. Simplemente cateto, cateto, ¿ya? Y empiezo a aplicar el teorema de Pitágoras. Otra vez, el teorema de Pitágoras. No te olvides, este es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado. Inicia con hipotenusa al cuadrado, el teorema de Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa? Es este. ¿Cuánto es la hipotenusa? 4. Entonces sería 4 al cuadrado. Eso va a ser igual, ahí está, va a ser igual a
cateto al cuadrado. ¿Quién es el cateto? Con cualquiera de los dos puedes empezar, con cualquiera de los dos catetos. En este caso yo prefiero empezar con 2. Da igual, ¿ah? Si quieres empezamos con x, por mí no hay problema. Entonces empezamos con cateto x, el otro cateto, bueno, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Resolvemos convenientemente. 4 al cuadrado es 16. 4 por 4 es 16, pues. Igual a x al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cuánto será? 2 por 2, 4, ¿sí o no? Ahí está. Luego, este más 4 pasa a restar acá. Sería entonces 16 menos 4 igual a x al cuadrado. ¿De acuerdo? 16 menos 4, 12. 12 es igual a x al cuadrado. ¿De acuerdo? Inclusive x vendría a ser igual a la raíz cuadrada de 12. Porque esta potencia se pasa como raíz al otro miembro. ¿De acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Así es, ¿no es cierto? Ya. Esa es la respuesta, ese es el valor de x. Pero nosotros lo podemos desglosar todavía a x, perdón, a la raíz cuadrada de 12. Es decir, así, ¿ve? Lo podemos hacer si quiero, si quisiera. 4 por 3. A 12 lo puedo desglosar en 4 por 3, porque tú bien sabes que 4 por 3 es 12. Y lo podría distribuir la raíz también. Raíz cuadrada, así ve, raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 3. Y este x vendría a ser igual a raíz cuadrada de 4, 2. 2 veces la raíz cuadrada de 3. O también podrías dar de esta manera la respuesta. Cualquiera de los dos es igual, está correcto. Pero yo te sugiero, para que tú puedas simplificar cuando calcules alguna razón trigonométrica, que la respuesta lo des de esta manera. Mejor sería de esta manera, ¿ya? Por favor. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ahora pasamos a la número 5. Me pide calcular el seno de beta. Profesor, ¿dónde está beta? Aquí está beta, ¿ve? Aquí está el ángulo beta. Ahora sí, ya estamos empezando a trabajar con un ángulo agudo, en este caso beta. Tengo que este cateto o este lado mide 14 y este otro lado mide 50. ¿De acuerdo? Me pide calcular el seno de beta. Antes de calcular el seno de beta, vamos a reconocer o identificar los lados de este triángulo. ¿De acuerdo? Empezamos con la hipotenusa. El que se le opone a 90, el que se lo opone a 90, el que se le opone a 90, ¿quién es? La hipotenusa. El que se le opone al ángulo, ¿qué va a ser? El que se le opone al ángulo, ¿qué va a ser? Repito, el que se le opone al ángulo, ¿qué va a ser? Cateto opuesto. Y el que está al costadito del ángulo, ¿qué va a ser? Habla. El que está al costadito del ángulo, ¿qué llegaría a ser? Cateto adyacente. Ya tienes, ya ve, ya tienes. Ya. Ahora calculamos el seno de beta, chicos. El seno de beta, acá está arriba, ¿ve? Acá es igual el seno. El seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería igual. Aquí, chicos, ¿quién es el cateto opuesto? Aquí está el cateto opuesto. ¿Y cuánto mide el cateto opuesto? 14. Dividido entre la hipotenusa. ¿Y cuánto es la hipotenusa? ¿Cuánto vale la hipotenusa? 50. Entonces sería entre 50. Profesor, ¿esto sería conveniente que simplifiquemos? Claro que sí, podemos simplificar esto de acá. Porque sabemos que mitad de 14 es 7. Y mitad de 50, que también tiene, por cierto, es 25. Mitad, mitad. 7 arriba, 25 abajo. Entonces, el seno de beta será igual, ya simplificado, a 7/25 avos. Esa sería la respuesta. ¿Se entendió? Espero que sí. Continuamos con la 7, jóvenes. En la 7 me pide calcular el coseno de alfa. ¿De acuerdo? Pero creo que la 7 es bastante parecida al anterior ejercicio que hice. Pasamos a otro. El 8 mejor. El 8 me dice calcular el coseno de beta. Me pide calcular el coseno de beta. Y aquí está beta. ¿De acuerdo? ¿Te parece si primero identificamos los lados de este triángulo rectángulo? ¿Te parece? Muy bien. Aquí está 90. Aquí está 90. ¿Quién se lo pone a 90? Es este. ¿Quién se lo pone a 90? Es este.
Entonces, ese que se le opone a 90 vendría a ser la hipotenusa. ¿Dónde está el ángulo? Aquí está, el ángulo agudo. Aquí está el ángulo agudo. El que se le opone al ángulo agudo, ¿qué vendría a ser? Cateto opuesto. Y el que está al costadito del ángulo, ¿qué vendría a ser? Cateto adyacente. Y ya identifiqué todos los lados de este triángulo rectángulo. Entonces paso a verificar qué es lo que me pide. Me pide coseno de beta, ya, ok. Coseno, aquí está. Coseno, que es igual. Adyacente, bueno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos. Cateto adyacente es este. Profesor, pero acá no tengo un valor numérico. O sea, no tengo el dato en todo caso. No sé cuánto vale el cateto adyacente. Bueno. Sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? Aquí está. ¿Quién es la hipotenusa? Raíz cuadrada de 5. La hipotenusa sí lo tengo. Pero el cateto adyacente no lo tengo porque necesito el cateto adyacente para calcular el coseno de beta. Si no tengo algo, ya pues, hay que calcularlo. ¿Cómo lo calculamos cuando nos falta un lado en un triángulo rectángulo? Con el teorema de Pitágoras. Cada vez que nos falte un lado, calculamos o empleamos el teorema de Pitágoras para calcular ese lado que nos falta. Acá al costadito, ¿te parece? Acá al costado lo voy a hacer. Empezamos, ya tú sabes con qué empieza el teorema de Pitágoras. Con la hipotenusa. La hipotenusa sería esto. Entonces, hipotenusa al cuadrado, ahí está, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, puedo empezar con esto si quiero, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, en este caso el cateto adyacente, que no sé cuánto vale, eso es lo que quiero calcular, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Con el teorema de Pitágoras. Acá simplificamos, raíz con potencia se va, ¿qué te queda? 5. 2 al cuadrado es 4, más cateto adyacente al cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Este 4 que está sumando pasa a restar. Será 5 menos 4, ¿no? Pasa a restar, te repito. 5 menos 4, ¿cuánto será? 1. Es igual a cateto adyacente al cuadrado. Por lo tanto, cateto adyacente va a ser igual a... Esto se pasa como raíz, es decir, sería raíz cuadrada de 1. En su defecto, cateto adyacente va a ser igual. Chicos, la raíz cuadrada de 1 no me vais a decir que no existe. O es inexacto. No, 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 no. Cuidado, ¿ah? La raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1 nada más. ¿De acuerdo? 1 nada más. Y ya tengo el cateto adyacente. Acabo de calcularlo. Es igual a 1. Entonces el cateto adyacente es igual a 1. Ahí está. Es igual a 1. Ahora sí puedo calcular el coseno de beta. El coseno de beta ya sé que es cache, es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto es cateto adyacente? Cateto adyacente es 1. Ahí está, 1. Dividido entre hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? Raíz de 5. Y esa es la respuesta, ¿no? 1 sobre raíz cuadrada de 5. Esa es la respuesta. Pero esa respuesta nosotros lo podemos racionalizar. 1 sobre raíz cuadrada de 5 yo lo puedo racionalizar. ¿Cómo se efectúa el proceso de racionalización? Simplemente al denominador le multiplicas por el mismo denominador y también ese mismo denominador lo multiplicas por el numerador para desaparecer esa raíz que se encuentra abajo, es decir, que se encuentra en el denominador. Entonces hay que desaparecer esa raíz. En eso consiste un proceso de racionalización. Raíz de 5 por raíz de 5 abajo, raíz de 5 por raíz de 5, simplemente 5. O en realidad esto sería, pues chicos, raíz de 5 por raíz de 5, esto sería raíz cuadrada de 25. ¿Y cuánto es raíz cuadrada de 25? Simplemente 5, si no eso es lo que he puesto, pues. ¿Estamos? Y raíz de 5 por 1, simplemente raíz de 5. Esto también sería una respuesta correcta. Ey, ya sea esta o esta, cualquiera de las dos son respuestas correctas. Cualquiera de los dos es lo correcto. ¿Sabes por qué te digo que es necesario racionalizar? Porque generalmente las claves en los ejercicios, en los diferentes materiales o libros de matemática, automáticamente ya lo lanzan racionalizado. La mayoría ya te lanzan
ya racionalizados, así como este de acá. Por eso es mejor, para no tener problemas y no creer que has hecho mal, mejor racionalizarlo. ¿Ya? Así como te indiqué. ¿De acuerdo? Muy bien.